¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien en estos tiempos difíciles para todos, críticos para muchos. Espero que la gracia de Dios esté sobre ustedes. Y para mí es una bendición, de verdad es un gusto y una bendición poder compartir con ustedes la palabra del Señor hoy día. Quiero invitarles que abran sus Biblias en Segunda de Samuel capítulo 9. Segunda de Samuel capítulo 9, Antiguo Testamento. Vamos a leer unos versículos ahí del capítulo 9 de un personaje no muy conocido en la Biblia llamado Mesiboset, y vamos a tratar de hacer una relación entre él y nosotros cuando venimos al Señor. Dice así la palabra de Dios. Dijo David: ¿hay todavía alguno que haya quedado de la casa de Saúl para que yo le muestre bondad por amor a Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, y lo llamaron ante David, y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu servidor. Y dijo el rey: ¿no queda aún alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar la bondad de Dios? Y Siba respondió al rey: aún queda un hijo de Jonatán, lisiado de ambos pies. El rey le dijo: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: y aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, el en Lodebar. Entonces el rey David mandó a traerlo de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lobedar, Lodebar, y Mesiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David, y cayendo sobre su rostro se postró. Y David dijo: Mefiboset. Y éste respondió: he aquí tu siervo. David le dijo: no temas, porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán, y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. Se mostró él de nuevo y dijo: ¿quién es este siervo para que tomes en cuenta a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, hijo, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que pertenecía a Saúl y a su casa he dado al nieto de tu señor, y tú y tus hijos y tus siervos cultivaréis la tierra para él, y le llevarás los frutos para que el nieto de tu señor tenga alimento. Sin embargo, Mefiboset, nieto de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Siba tenía 15 hijos y 20 siervas. Y respondiendo Siba al rey: conforme a todo lo que mi señor el rey mande a su siervo, así hará tu siervo. Y Mefiboset comió a la mesa del rey como uno de los hijos del rey. Mefiboset tenía un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Todos los que moraban en la casa de Siba eran siervos de Mefiboset, pero Mefiboset moraba en Jerusalén porque siempre comía a la mesa del rey. Estaba lisiado de ambos pies. Que el Señor nos bendiga y que podamos hacer una relación entre este hombre y la gracia de Dios que un día nos llamó. Ok, si prestaron un poco de atención, y de hecho después pueden leerlo, pueden preguntar por toda la situación política, militar y aún geográfica que hay en este pasaje, que son tan a veces tan alicientes, poderosos para poder verlos, meditarlos y ver cómo Dios dirige la vida de las personas. Y se prestaron atención, como dije, Mefiboset era hijo de Jonatán. Jonatán y David eran grandes amigos, amigos entrañables, de esos que la palabra de Dios dice que amigos hay más que un hermano. Eran ese tipo de personas. Y Jonatán nunca compartió la actitud de su padre, que buscaba y perseguía a David para matarlo. Y seguramente Jonatán sabía todos los pormenores que aún no están escritos en la palabra del Señor. Él le avisó en una ocasión cuando su padre buscaba para matarle.
Y evidentemente Jonatán vio la grandeza de corazón de David, que cuando tuvo la oportunidad de matar a su padre nunca lo hizo, nunca lo hizo. Al contrario, lo respetó porque él decía que era el siervo del Señor. Y la Biblia dice que cuando muere Saúl y Jonatán y llega la noticia al palacio ahí en Jerusalén, sencillamente arrancando trataban de llevar rápido a Mefiboset porque era uno de los posibles herederos al trono. Sencillamente Mefiboset cae porque producto de la rapidez que lo llevaba esta sierva para cuidarlo, protegerlo, cae, se quiebra los tobillos y queda lisiado. Evidentemente usted entiende que hoy día no hubiese sido lo mejor, ese es el problema, porque con todos los adelantos técnicos, científicos y médicos que hay, algo se podría haber hecho, pero no fue así en ese tiempo. Ahí, y dice la palabra que sencillamente él quedó cojo, absolutamente cojo, y no era fácil su vida. Una persona en esos entonces, una persona lisiada, como era la situación, y además no solamente arrancaron, en el sentido común nos dice que los bienes desaparecieron. Entonces la sierva que lo cuidaba era solamente por cariño y por amor. Y evidentemente David, como era la costumbre de esos entonces, pudo haber acabado, en vez de preguntar si quedaba uno de la familia de Saúl para mostrar misericordia, él pudo haberlos acabado diciendo o insistiendo que eran sus enemigos naturales y también porque corría el gran riesgo que Mefiboset creciera, se hiciera un caudillo, un líder, levantara a la tropa en contra de David o al pueblo en contra de David y hubiese sido otra la suerte. Pero no dice así la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios que cuando él pregunta, David pregunta si hay alguien, le dice que sí había uno de los hijos o los nietos de Saúl, un hijo de Jonatán que se llamaba Mefiboset. Y cuando él lo llama, veamos lo que dice el versículo 7, por favor. 6 o el 5, perdón. Dice, el rey David mandó traerlo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David, y cayendo sobre su rostro se postró. Y David dijo, Mefiboset, y éste respondió, he aquí tu siervo. David le dijo, no temas, porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán, y volveré y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl, y tú comerás para siempre en mi mesa. Y mire lo que dice en el 8, la actitud de Mefiboset. Se postró él de nuevo a tierra y dijo, ¿quién es tu siervo para que tomes en cuenta a un perro muerto como yo? Los perros eran los más bajos en la escala alimenticia, por así decirlo, de toda la tierra de Medio Oriente. El perro era lo peor que podía hacer. Incluso los fariseos, especialmente todos los días, oraban diciendo gracias a Dios por no haberme hecho perro ni gentil. A ese nivel llegaba la descomposición, de alguna manera, sostenerlo así, de su condición cultural. Pero, ¿cuál es la relación que nosotros podemos hacer aquí? En primer lugar, Mefiboset nos representa a nosotros. Era un hombre impedido, un hombre limitado, un hombre lisiado. Donde él llegaba, no podía pasar desapercibido. Seguramente ya andaba con muletas. Y ustedes han visto personas con los pies lisiados, cómo se mueven en las muletas, no se mueve, no puede pararse con prestancia, no puede caminar con mucha soltura porque tiene sus limitaciones. Ahora, Mefiboset es un tipo de nosotros.
Nosotros hemos llegado lisiado muchas veces al Señor por el pecado, cargando a cuesta nuestras limitaciones físicas. Yo tampoco creo que Mefiboset era un hombre con una gran autoestima, a pesar de ser un príncipe. Yo creo que él tenía las limitaciones de su condición física. Más hoy día nosotros hemos llegado desformado al Señor, muchos de nosotros, cargando a cuestas un pasado que muchas veces este pasado es como un fantasma que viene del otro lado para atormentarnos. Ocultamos a veces a las demás personas nuestra condición moral. Mire, podía pasar un rato aquí contando algunos testimonios de cómo personas que cambian situaciones, fechas, apellidos para ocultar un pasado que se arrastra para ellos, que aunque seguramente disfrutaban de la seguridad de que eran salvos, ese no era el problema, sencillamente ocultaban ese pasado porque pensaban que podía discriminar. Lo estamos viviendo hoy día mismo. Hoy podemos usarlo como un ejemplo de una persona con una responsabilidad. Sencillamente miente a todo el país, gana una elección aparentemente por este tipo de mentira, y hoy día, puesto contra la espada de la pared, tiene que asumir que mintió a toda la comunidad. ¿Por qué? Porque su pasado era más fuerte que su sentido común, que su lógica. Nosotros, y más hoy día cuando hay un culto al cuerpo, de alguna manera todos queremos vernos bellos. Yo sé lo que significa esto, hermanos queridos, porque yo tengo dos hernias que desforman mi cuerpo y mi estómago. Y sencillamente he escuchado todo tipo de bromas pesadas, discriminatorias en contra de esto. Y cualquier persona que esté en esta situación, no sencillamente de una hernia, sino que de una desformación de su cuerpo, sabe lo que yo estoy diciendo. Ahora, eh, pasa con nosotros. El pecado nos deforma, llegamos deformados al Señor. Llegamos desformados al Señor, ocultando muchas cosas. A veces tratando de ocultárselas a Dios, sabiendo que no podemos. Yo no creo que cuando le avisaron a Mefiboset que el rey lo estaba buscando, él llegó como diciendo, estamos hablando de tú a tú aquí porque él es el rey y yo soy un príncipe. Yo creo que él sabía el costo de la historia de su familia y llegó temblando donde el rey. Y cuando el rey le explica que él quería tener misericordia, mostrar misericordia con él, ahí seguramente vuelve su alma al cuerpo y dice, ¿y quién soy yo, este perro muerto, para que mi Señor se fije en él? Ahora, así hemos llegado muchas veces al Señor. Había una sentencia sobre nosotros, una sentencia de muerte, porque la palabra del Señor nos dice claramente ahí en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Ninguno de nosotros, hermanos y amigos queridos, merecía la vida, ninguno. Todos merecíamos la muerte por nuestros pecados. Pero fue la gracia de Dios. La gracia tiene que ver con ese favor, con esa bondad inmerecida. No sé ahora, no creo que se use mucho porque han cambiado las cosas, pero cuando nosotros estábamos en el colegio y nos enseñaban redacción y a escribir, siempre nos enseñaron que cuando usted escribía una carta formal pidiéndole un favor a alguien, especialmente a una autoridad, usted al pie de la letra tenía que poner es gracia, es decir, era un favor inmerecido. Dios no tenía obligaciones con nosotros, Dios no tenía obligaciones con la humanidad. Cuando cayeron ahí nuestros padres en el huerto del Edén, Dios pudo haberlos exterminado, al fin y al cabo eran dos nomás, y haber hecho una nueva creación.
Pero la Biblia misma nos enseña y dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y sencillamente a él le pareció bien. Y créame, y déjeme decirle que la caída nunca fue un accidente teológico que a Dios se le escapó la situación, no. La caída fue un riesgo calculado porque Dios decidió confiar en nosotros y cuando Adán y Eva caen y pecan, Dios no los elimina, actúa su gracia y aunque hay una sentencia de muerte, Dios ya había planeado en su eternidad mandar a su Hijo y su Hijo había aceptado la regla de venir a este mundo a morir por toda la humanidad. Por eso ahí Juan, nuestro hermano Juan, en el capítulo 3, versículo 16, dice, lleno de satisfacción, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A Dios nada se le escapa. Y aunque había una sentencia de muerte que se expresa, como dije ahí en Romanos 23, pero también nos dice claramente ahí en Efesios 2, 8 y 9, dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros. O sea, no hay méritos en nosotros, sino que es la gracia de Dios actuando en nuestras vidas. Seguramente debemos tener la misma actitud que tuvo Mefiboset, pero y sabe que aunque él trataba, yo creo que él trataba de ocultar, porque si usted lee el pasaje hay cosas realmente hermosas. Por ejemplo, dice que se le devolvieron las tierras, pero la orden del rey fue que cada día que Mefiboset, mientras viva, se sentaría a su mesa junto con sus hijos. Mire, él estaba donde estaban todos los hijos, fue un hijo más en la mesa del rey y yo creo que no hacía ninguna diferencia, evidentemente. El rey le hablaba de hijo y él tenía que entender estas verdades tan interesantes, pero el rey estaba ahí y proporcionándole todos los días bienes. Así es el pecado, nos desforma, estamos destituidos de la gloria del Señor. Eh, pero la palabra del Señor también nos dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Eso es una verdad. Y la paga del pecado es muerte. Pero fue su gracia la que nos llamó, hermanos, no porque teníamos algún mérito. Y aunque a veces seguramente en el caso de algunos vuelve el pasado para atormentarnos y Satanás trata de poner en nuestra mente la duda de que hemos sido salvos, pero créame que en el momento que nos reconocimos pecadores, que reconocimos que habíamos faltado a Dios y le pedimos perdón y lo aceptamos como nuestro Salvador personal, en ese momento Dios se manifestó y nos perdonó y vino a vivir por la fe, a vivir en nuestro corazón. Seguramente, hermanos, Mefiboset no se veía como un príncipe apuesto, no se veía como un hombre muy hermoso, pero disfrutaba cada día de la mesa del rey, de los beneficios que el rey le daba. Y seguramente él trataba de ocultar su condición humana. Pero ¿cuántos cristianos no hacen así en vez de reconocer la situación de su vida, un problema que han tenido, un problema que no han podido solucionar en su vida espiritual, a veces emocional, en vez de reconocerlo delante del Señor? Sencillamente tratan de ocultarlo. Yo no estoy diciendo que tenemos que salir a voz en cuello a hablar especialmente de algún tipo de testimonio que fue famoso en nuestro país cuando algunos hermanos predicaban en la calle y seguro estaban diciendo la verdad y decían, yo doy gracias a Dios porque Él me perdonó, yo era un delincuente. Esa era una condición. No todos somos delincuentes, no algunos no hemos hecho nada que infrinja la ley. No hemos hecho esa situación, no hemos cometido esas faltas. Pero ese no es el punto. Aunque usted sea el peor de los pecadores, un asesino, un malvado, un perverso,
y el otro sea una persona moralista, buena, que siempre ha hecho el bien a su prójimo. Pero si no tienen a Dios en el corazón, son exactamente lo mismo. Y si ese perverso pecador pide perdón a Dios y disfruta de esa bendición, cada día se va a sentar con el rey a la mesa y él le va a llenar, le va a alimentar, le va a cuidar. Y ese hombre bueno y moralista se va a perder para siempre si no reconoce su condición. Algunos tratan de ocultar lo que ha sido. Yo no estoy diciendo, como dije, hablar de este tipo de testimonio. Y el sentido común a veces nos indica que no a todos podemos contarle nuestra situación, porque hay personas que son inmaduras y en vez de ayudarnos, en vez de orar, sencillamente usan eso con otros motivos, a veces muy perversos también. Pero fue la gracia de Cristo lo que nos llamó, nos perdonó y nos salvó. No fueron nuestros méritos, porque nadie tiene méritos, hermanos y amigos, para ser salvo. Yo era un pecador, yo era un pecador. Cristo, por su gracia, me ha salvado. Y hoy día estoy a la mesa del rey. No solamente a la mesa. El rey, en este caso David, lleva a Mefiboset a vivir al palacio. A veces nosotros no entendemos estas verdades espirituales. Y en vez de que disfrutar que estamos a la mesa del rey y él nos cuida y nos sostiene y nos enseña y nos guía y que el rey nos ha llamado para ir a vivir a su palacio y queremos estar en una posilga o en un cuarto de 3x3 o en una vivienda social con todo el respeto que merecen las personas que viven ahí, solamente lo uso para ilustrarlo, nada más que para eso. Pero sencillamente la palabra de Dios nos dice ahí en Efesios 2, 8, 9, dice, porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Hermanos queridos, no teníamos mérito, yo no tenía ni uno. Si yo le contara mi pasado, a pesar de haber nacido en un hogar cristiano, usted diría, ¿cómo este hombre puede ser un pastor? Seguramente. Porque alguna vez lo conté y también me dijeron lo mismo. ¿Y cómo tú? Pero así es la gracia del Señor. Mefiboset no tenía ningún derecho a vivir. Su padre había sido cruel, malo, y también lo persiguió su pasado a Mefiboset, porque si usted ve un poco más adelante en la palabra del Señor, ahí en segunda de Samuel 21, nos relata rápidamente así que Saúl había roto un pacto que había con los gabaonitas que habían sido perdonados antes por los judíos en los tiempos de Josué. Y ellos se comprometieron, pactaron delante de Dios que nunca los iban a tocar ni a destruir, al contrario, los iban a proteger cuando sean atacados. Y el rey no respetó eso y mandó a matar a los gabaonitas y algunos que se salvaron. Nos dice la palabra del Señor que sencillamente vienen donde el rey y le dicen y le recuerdan el pacto y el rey le dice lo que ustedes quieren que yo haga lo voy a hacer. ¿Qué necesitan? Tierras, dinero, y ellos dicen no. Queremos sencillamente que la familia de Saúl muera. Y fue una situación muy difícil, un tiempo muy difícil para David. David entrega a parientes de Saúl, pero le perdona la vida a Mefiboset. A Mefiboset le perdona la vida porque había sido un pacto de él con este hombre. Bueno, algún día, si alguno de nuestros parientes y amigos no quieren entregar su vida al Señor, no crea lo que hay hoy día, algunas doctrinas modernistas nos han metido dentro de la iglesia. Al final todos vamos a ser salvos porque hay un Dios de amor. No, no. Hoy día está la puerta abierta y hoy día tenemos que llorar, sufrir, gemir, implorar, insistir ante el Señor, ayunar si es necesario por nuestros amigos y familiares que no se han convertido al Señor. Pero algún día, cuando se cierre la puerta, ellos mismos van a ir a la perdición eterna, no porque Dios
lo haya decidido, no porque Dios lo haya querido, sencillamente porque ellos voluntariamente, y más que segurísimo, se lo puedo decir, que en muchas ocasiones ellos sencillamente rechazaron la voz de Dios pidiéndoles que lo acepten y acepten al Señor. Ahora, tiene que haber sido difícil esos tiempos para Mefiboset, pero él es un tipo de nosotros, personas que van ahí donde este varón de Dios y sencillamente disfruta de la bendición que el rey quería darle. Nosotros éramos así, hermano. Usted no merecía ser salvo. Yo no merecía ser salvo. Es posible que usted haya merecido más que yo, pero al fin y al cabo estábamos todos cortados por la misma tijera. Todos nosotros habíamos pecado y todos nosotros habíamos faltado al Señor. Pero sencillamente a Dios le pareció bien y Él nos rescató, Él nos perdonó, Él nos salvó. Y la palabra del Señor dice que Él nos ha sentado en lugares celestiales con Él. Cuando uno ve su condición, dice, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Dónde nos perdimos? Pero eso pasa sencillamente porque no hemos aprendido a disfrutar de la presencia de Dios y de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Sencillamente pasa por eso, mi hermano, mi amigo. Vivimos vidas limitadas, vivimos vidas ocultando nuestra condición espiritual, ocultando a veces nuestro pecado. Hermanos, no tiene que hacer eso. Insisto en mi posición, no tiene que hablarle a todo el mundo a lo mejor de lo que hizo en el pasado, pero siéntase perdonado. No es posible que no seamos completamente perdonados. Eso contradice la palabra de Dios y sencillamente es un atentado contra el amor, la gracia, la bondad y contra la inteligencia de Dios. No es posible pensar que hay pecados que eran tan horribles que Él no se los perdonó. Al contrario, ¿sabe? A mí hay algo que me impresiona. Algo que me impresiona es sencillamente saber lo que dice la Biblia o entender lo que dice la Biblia. Dice que Él perdonó mis pecados, lo echó al fondo de la mar y nunca más se acuerda de ellos. Un Dios que es omnisciente, que todo lo sabe, que conoce el pasado, el presente, el futuro de nuestra vida y de la humanidad. Sencillamente Él no se acuerda de lo que yo hice el día que le pedí perdón. Nunca más. Qué diferente a nosotros. A veces nosotros la bendición de la salvación la condicionamos a nuestra humanidad. Porque no es así como lo hacemos nosotros. Nosotros decimos normalmente, yo te perdono, en el sentido metafórico, usted me entiende, yo te perdono hasta la próxima discusión. Y cuando viene la próxima discusión, sencillamente decimos, claro, yo me acuerdo. Y a veces decimos, yo olvido, pero cuando me lo vuelves a hacer, me voy a recordar de todo lo que hiciste. Y otros, yo lo he escuchado aún dentro de la iglesia, yo le perdoné, pero no puedo olvidar. No es así como actúa el Señor, ni con usted ni conmigo. Disfrute de la bendición de ser salvo hoy día. Aprenda de su Salvador, aprenda de su Maestro. No tiene que vivir atormentado. No tiene. Y no tiene que hablar con nadie de su pasado. El pasado suyo no le interesa a nadie. Y si el Señor le perdonó y lo olvidó, ¿para qué usted lo recuerda? ¿Para qué vive asustado por otros? Yo no creo que Mefiboset, a pesar de sus limitaciones, él vivía pensando el contrario. Me parece escuchar las conversaciones de ellos. Estaba con los hijos de David ahí conversando lo que tramaban. Y sin embargo, él disfrutó de la bendición del rey, hermanos. Cada día comía de la mesa del rey. El Señor nos perdonó y nos salvó y somos hijos de Dios. Claro, si lo ve a través de su humanidad, dice, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? No lo merezco. Y es verdad. Pero véalo desde el
desde el punto de la gracia del Señor, de este favor inmerecido. A Dios le pareció bien perdonarlo, salvarlo y convertirnos en hijos de Él. Y eso, si usted fuera familiar de un famoso, ¿usted lo ocultaría? O aunque nunca lo haya conocido, nunca lo haya visto, por estas diferencias a veces sociales que se producen dentro de la familia también, aunque usted nunca lo haya visto, usted va a decir, sí, yo soy eh, eh, fulano de tal. Yo recuerdo una vez por el apellido, le pregunté a una persona, ¿usted es familiar de tal persona? Era de una actriz famosa. Me dijo, sí. Yo le dije, ¿pero usted la conoce? No, me dice, ellos son ricos y no nos miran a nosotros porque somos pobres. Pero ella no ocultaba, al contrario, había mucho de orgullo cuando hablaba de eso. Bueno, nosotros hablemos con satisfacción, con dignidad, con orgullo, diciendo que somos hijos de Dios y que el Señor, a pesar de mis limitaciones y de mi pasado tan horrendo, me ha perdonado, me ha sentado a su mesa y un día estaré viviendo para siempre con Él en su palacio, allá en el cielo. Tratemos de imaginarnos, nos vamos a encontrar con tantos amigos y hermanos, pero hoy vivamos como los que somos, príncipes y princesas, hijos del Rey de Reyes y el Señor de Señores, y hermano de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro hermano mayor. Imagínense la bendición. Imagínense, no viva limitado. Y no viva limitado. Y en la palabra de Dios va a encontrar cómo vestirse con estas ropas de dignidad, de como el Señor quiere, y vivir como el Señor desea. En la Biblia tenemos todo para aprender a vivir como Él quiere que nosotros vivamos. Ser hijo de Dios es una bendición. No es porque lo merecemos, porque su gracia ha actuado en nosotros, hermanos amados. Solo porque su gracia ha actuado en nosotros. Que Dios les bendiga. Yo quiero alentarle con este mensaje. Quiero animarle. Y a los que no son cristianos y han escuchado este mensaje, decirle que usted también puede ser hijo de ese rey, sentarse a la mesa con ese rey, ser alimentado por la palabra de ese rey y aprender a vivir como un príncipe. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar un momento pidiéndole al Señor que Él nos ayude. Señor querido, muchas gracias. De verdad, de lo profundo de nuestros corazones. Yo recuerdo cuando estaba lejos de tu presencia, Señor. Padre, y hoy día yo tengo la convicción más absoluta que tú me perdonaste, me salvaste, que soy tu hijo, Señor. Y quiero aprender a disfrutar de tu compañía, de tu amistad. Seguramente cuando se juntaban David y Mefiboseth, nunca hablaron del pasado. Y David le dio un trato de dignidad a él como cualquiera de sus hijos. Tú nos has dado un trato de dignidad cuando nos perdonaste como a cualquiera de tus hijos. Y ninguno de nosotros tiene derecho a dudar de esto. Bendiga a mis hermanos, bendiga a las personas que están escuchando este mensaje. Si no son tus hijos, que ellos abran su corazón a ti, porque seguramente están agobiados por el mundo, por el peso de su propia condición espiritual. Pero tú quieres liberarlos, quieres ayudarlos, Señor, y que ellos vivan también como tú quieres que vivan, una vida digna, llena, plena. No feliz ni dichoso. Estos son emociones y como todas las emociones son estímulos. Pero tú quieres que vivan una vida, Señor, con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza y dominio propio. Eso es el fruto del Espíritu. Eso es una condición del Espíritu, Señor. Y eso nos hace vivir en paz y tranquilidad en este mundo lleno de problemas y adversidades. Toca nuestros corazones, visítanos de una manera especial, ayuda a mis hermanos y toca la vida de los que no son tus hijos. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios les bendiga muchísimo y piense en lo que he predicado hoy día. Que tengan una buena y bendecida semana. Shalom.